Hola, en este tutorial vamos a mostrar cómo se realizaría un proceso como puede ser pues, un control de lavado de coches. No quiero decir que sea un proceso real porque, bueno, he puesto varias condiciones para que veamos cómo programarlo. Lo que pretendo es mostrar la forma de programación. Vamos a partir de la imagen de la pantalla para que veamos las posibilidades que he colocado. Entonces, eh, lo que he hecho ha sido que de alguna forma el vehículo entra, se pone en posición, eh, está libre cuando no hay nada aquí, se permite o no se permite, esto sería, digamos, pues como una seta de emergencia, podría ser, o un permiso, lo que sea. Entonces el coche puede estar en la entrada o puede estar en la posición de remojado o enjabonado o aclarado o osmotizado o secado o en posición de salida para que se monte el conductor y se suba el conductor y lo retire. Eh, una vez que está en posición y necesite seguir, pues le dirá seguir, 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 seguir y salir. Hay todas estas posibilidades. Lógicamente no se va a estar visionando todo en la pantalla. Hay un botón de marcha, dos pasadas, pues para que a partir de el osmotizado vuelva otra vez al enjabonado, aclarado y osmotizado. Brillo sí o no, para que entre esta señal o no entre. Osmosis sí o no, para que entre esta señal de osmotizado o simplemente pase a la posición siguiente. Y cuando tiene que mover hacia adelante o hacia atrás. Hacia adelante se entiende de esta posición hacia el final y hacia atrás de esta posición hacia el principio. Es decir, desde osmotizado, en el caso de que haya dos pasadas, en la primera pasada desde osmotizado irá hacia atrás junto con retorna hasta enjabonado y volverá otra vez a enjabonar, etcétera, etcétera. Aquí están los tiempos que vayan transcurriendo. Tanto de remojado sería el primero, de enjabonado el segundo, de aclarado el tercero, de osmotizado el cuarto y de secado el quinto. Cada uno de los tiempos cuando está contando va a cambiar de color, con lo cual lo vamos a ver bien. Vamos a ver exactamente cómo lo he propuesto. Lo he distribuido en fases o etapas, yo le llamo fase. Tengo hasta 15 fases. En la primera fase está el libre, pone el número de pasadas a 1, el número de pasada a 1, la primera pasada. La condición para que pase a la segunda fase será que esté en la entrada. La siguiente fase es que pulse marcha. La condición de que pase de fase a la siguiente será el botón de marcha. Después, la siguiente fase es adelantar hasta la posición de remojado, que terminará cuando esté en la posición. La siguiente fase está en rodillos y moja, que estará durante un tiempo. Para ello, en las posiciones he guardado en posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en estas posiciones. Los rodillos, pues aquí meto rodillos de moja, pues meto rodillos 2, por estar en la posición 2. Aquí rodillos y jabón y brillo, si hay brillo, pues rodillos 3. Y aquí los rodillos de aclarado, que realmente no sé si pone rodillos o no. No lo recuerdo, pues rodillos 4. Eso es lo de menos. El tema es la forma de programación. Después lo de sigue, pues cuando está en esta posición para seguir adelante, para ponerse en la siguiente y así. Pues
saco las salidas de sigue 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y a pasada, pues cuando si hay seleccionado pasada 2, en el caso de que esté en pasada 1, regresa a enjabonado a la fase 5. Y si está en la pasada 2 o bien solo tiene que hacer una pasada, entonces seguirá hacia secar. Esto lo he señalado porque a la fase 5 puede venir desde la 11 y en la 11 pues puede ocurrir dos cosas, ¿vale? Pues que vaya a la fase 5 o que siga a la fase 12. Bueno, pues básicamente este es el funcionamiento. Este es el funcionamiento básicamente. Y vamos a ver cómo está hecho el programa. Aquí en PLC, en programación, en tipos de datos de PLC, he creado los datos. Botón de marcha, botón de dos pasadas, botón de brillo, botón de ósmosis. Todos estos los tengo en la pantalla, podrían ser entradas externas. Pasada 1 y pasada 2, es decir, es en la pasada en la que se encuentra. Si el botón está activado, el de dos pasadas, pues hará pasada 1 y pasada 2. Si no está activado, solamente hará pasada 1. Luego, las entradas o las detecciones o los posicionamientos en la posición 1 hasta la posición 7. Las fases de la 1 a la 15. Aquí digo cada cosa donde está, lo mismo que en la hoja de cálculo. Luego las condiciones de la 1 a la 15, lo mismo también, igual que en la hoja de cálculo. Condición vuelve para si hay condiciones para realizar la segunda pasada, es decir, que haya seleccionado dos pasadas y que esté en la fase 11, me parece que era. Sí, si hay dos pasadas, pasa a la 5, ¿vale? Aquí está. Pasa a la 5, o si hay una pasada y tal, o se ha pasado la segunda pasada, irá secado. Luego, las salidas de rodillos 2, 3 y 4, según en la posición que se encuentra. Bueno, no sé, hay lavaderos que se mueve el coche, hay lavaderos que se mueve la máquina, pues a elegir, me da igual. El tema es imaginárselo y ya está. Yo doy estas tres salidas que podría ser una sola de rodillos. Es decir, bueno, pues cuando rodillos 2, 3 o 4, pues da salida de rodillos y ya está. Salida de moja, pues para remojado. Salida de jabón, salida de brillo, salida de agua para el aclarado. O sea, estas dos son salidas de agua. Digo lo mismo que con los rodillos. Salida de ósmosis, salida de seca, salida de adelante, atrás, de que está libre. O sea que no hay ningún vehículo dentro. Salida de pulse marcha, para que pulses marcha, que se vea. Sigue 1 hasta sigue 6, pues para seguir de una fase a otra. Salida de a pasada 2, o sea, sigue hasta la pasada 2. Luego la programación de los tiempos, le he puesto 5, le voy a poner 8, por ejemplo. 8, 8, 8 y 8. Vale, para que esté más tiempo. Preselección de temporizador 1, que es en remojo, del enjabonado, en aclarado, en osmotizado y secado. Y ahora, el tiempo contando para visualizarlo en pantalla del remojo, enjabonado, aclarado, osmotizado y secado. Con estos datos, en bloques de programa, en el bloque de lavado, he creado la base de datos DBL de lavado. Bueno, aquí como he hecho la modificación esta, pues compilar todo. Al hacer la modificación en el tipo de datos de PLC,
pues lógicamente me lo está marcando como que ha cambiado. Y ahora lo cargo en el programa y ya está. Porque lo tengo en marcha el PLC. Bueno, la simulación. Bien, entonces, esto ya lo hemos visto, los tipos de datos. Aquí están los comentarios. ¿Vale? Y también en variables, me he creado también en mis variables el PT1, 2, 3, 4 y 5. ¿Para qué? Pues porque los temporizadores aquí, si observan, la preselección de temporizadores los he cogido con un INT, ¿vale? Entonces este valor sería en segundos. Y los temporizadores Siemens, como ustedes saben, van en milisegundos, con lo cual tendré que pasar de segundos a milisegundos. Para mí es más cómodo memorizar en segundos, bueno, más cómodo, estoy más acostumbrado que en milisegundos, entonces, pues bueno, no me cuesta nada pasarlos de segundos a milisegundos y ponerlo en el temporizador, que sería realmente la preselección de los tiempos ya en milisegundos de moja, enjabona, clara, osmosis, seca y moja y seca. Después, las ST serían las salidas del temporizador, es decir, el timer.q, eso sería, ¿vale? De cada uno de los 5. Después el tiempo transcurrido, ¿vale? De cada uno de los 5, la lectura de cada temporizador, que después lo paso a aquí, a la ST1 hasta el 5 para mostrarlo en segundos, ¿vale? Porque este se me muestra en milisegundos. Y luego permiso, que es el botón de permiso que he puesto. Bien, entonces con esto he creado el programa, la función lavado, que es una FC, a la cual le llamo lógicamente desde el main, para que se ejecute, ¿vale? Bueno, y entonces todo el programa está aquí en la función esta, que espero que les resulte, bueno, es un poco larga, tiene 32 segmentos, pero vamos, es larga para un tutorial. Aquí únicamente he creado una variable en temporal que le llamo temporal y es tipo de datos bool, ¿vale? Ya veremos a ver para qué se usa. Se usa, vamos a ver, en primer lugar, si hay permiso, que el permiso hemos visto que viene de aquí, del botón este permiso, ¿vale? Y lo he declarado en variables. Si no hay fase 2, ni fase 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, doy temporal. Si está temporal y no hay fase, o sea, el temporal lo utilizo para alargar esto, digamos, ¿vale? Porque aquí estaría todo en serie, se nos saldría de la pantalla, bueno, pues para que sea un poco más legible, pues utilizo temporal. Entonces el resultado de esto me lo almacena en temporal, después con temporal el resultado y todo lo demás me lo sigue almacenando en temporal, es decir, el valor de aquí anula al anterior y después con temporal pues activa la fase 1, ¿vale? Entonces, ¿cuándo se activa la fase 1? Pues la fase 1 se activa cuando no hay ninguna otra fase, de la 2 a la 14, o bien cuando entra la fase 15. Como vemos aquí en la definición, la fase 1 es aquí, ¿vale? Dice que está libre, pues ¿por qué? Pues porque no está en ninguna otra fase, ¿vale? Entonces, puede venir o cuando no hay nada, o bien cuando ha terminado, en fin. Normalmente detrás de uno viene otro, con lo cual vendrá desde el 15, desde la fase 15, pero la primera vez viene pues desde ninguna fase. Bien, aquí como siempre me gusta poner los comentarios, entonces la fase 1 es libre, que está libre y pasada 1. Después de la fase 2 hasta el final son prácticamente igual, toda la estructura de esto sería el graph normal, es decir, cuando está en la fase 1 se cumplen las condiciones de la fase 1, entonces entra a la fase 2 y permanece en la fase 2 hasta que llega a la fase 3. ¿Qué es que cuando se cumplían las condiciones de la fase 1? Pues si está libre,
si está libre. Y está colocado en el sitio. Eso ya lo veremos. Después, aquí se pulsa marcha. En la 3, adelante hace remojado. La estructura de la 3, de la 4, de la 5, etcétera, son iguales, excepto aquí, en la fase 5, que como vemos, la fase 5, esta que la tenemos señalada, puede venir desde la fase 11, con lo cual la fase 5, además de ser como las demás, fase 4, condición 4, fase 5 hasta la fase 6 y se realimenta con la fase 5, puede venir también desde la fase 11, con la condición vuelve, ¿vale? Que no es la condición fase 11, la condición fase 11 iría a la fase 12, pues con la condición vuelve, que es una condición especial de la fase 11, pues es una forma de hacerlo, ¿no? Pues vengo a la fase 5, después la 6, la 7, la 8 y la 9 y la 10, y la 11, y la 12 y la 13 y la 14 y la 15 son exactamente iguales, ¿vale? Bien. Si no hay permiso, quita botón de marcha. A ver, si hay permiso, ahora las fases. Y si no hay permiso, pues quitará botón de marcha. El permiso me viene de aquí. Y el botón de marcha es este. Entonces, habiendo permiso, desde que se pulse el botón de marcha hasta que se llegue al final, no se va a quitar activo el botón de marcha. Bien, que lo quita el fin de permiso. Vale. Ahora, vamos a ver las fases. La fase 1 activa la salida libre. Y además, si activa que es la pasada 1 y desactiva que sea la pasada 2 para saber que es pasada 1, ¿vale? Que es la pasada 1. Que la pasada 2 se activará en la fase 11 si tiene que hacer dos pasadas y si estaba en la pasada 1, ¿vale? Fase 2, pulse marcha. Pues fase 2 simplemente activa esta salida. ¿Esas salidas para qué son? Esas salidas son para activar pues pulse marcha, por ejemplo, se visualizará esto, ¿vale? Y así sucesivamente. Fase 3, adelante, pues sigue 1. Sigue 1 porque es la primera vez que cuando pasa de aquí a aquí, al remojado. Fase 4, rodillos y moja. Vale, pues fase 4, salida de moja, salida de rodillos 2. ¿Y qué tiene que estar en la fase 4? Pues durante un tiempo, ¿vale? Entonces, el tiempo recogido en DBL, el tiempo de preselección, lo multiplico por 1000 y lo paso al tiempo de preselección para el temporizador, que se lo pongo al temporizador. Es un temporizador de impulso, con lo cual, en el momento que le llegue activa la fase 4, dará activa la salida Q y esta permanecerá activa durante el tiempo PT1, ¿vale? De aquí leemos el tiempo en la ET1, el ET1 lo divido por 1000 y lo guardo en ST1 del DBL. DBL, L1, ST1, ¿para qué? Para visualizarlo aquí en pantalla. Aquí visualizaré ese tiempo. Bien, y a su vez, cuando el temporizador de la salida la saco por ST1. Entonces, bueno, la fase 5, adelante, pues sigue 2. La fase 6, rodillos, jabón y brillo. Sí, brillo, pues jabón, rodillos. Ahora, ¿está seleccionado el botón de brillo? Sí, pues da brillo. Y si no, pues no activo la salida de brillo. El tiempo lo mismo, pero para la fase 2. Luego, o sea, pero para el tiempo 2, para la fase 6. Fase 7, adelante. Pues nada, sigue 3. Fase 8, hago y rodillos. Parecido a la fase anterior, pero aquí no hay condiciones durante el tiempo que se haya programado. Fase 10, adelante. Fase 9, perdón. Sigue 4. Fase 10,
ósmosis. Si hay ósmosis, da salida de ósmosis y durante el tiempo que se ha definido. Y si no hay ósmosis, pues no la va a dar ni va a contar el tiempo. Entonces, en condiciones, veremos a ver cuándo se cumple. Fase 11. Si hay dos pasadas y si está en la pasada 1, activa pasada 2. ¿Vale? SA pasada 2. ¿Para qué? Pues para que retorne. Si no hay dos pasadas, o bien está en la pasada 2, entonces sigue hacia la fase 12. ¿Vale? Este me llevaría a la fase 5. Bien, en la fase 12 seca. Pues seca durante este tiempo. En la fase 13 adelante. Vale. Yo digo durante este tiempo, claro, aquí no se ve, pero en las condiciones sí se verá. Después, saca el vehículo y fin, no tiene nada que hacer el programa en estas fases. Porque saca el vehículo, es el conductor el que se sube al vehículo y lo saca. Pero sí que se lo indica. ¿Vale? Condición 1. Entra en posición. Si está en la fase 1 y está el coche en posición, dice condición 1 y directamente pasa a la fase 2. Condición 2, botón de marcha. Si está en la fase 2 y se pulsa el botón de marcha, se cumple la condición 2, con lo cual se pasa a la fase 3. Condición 3, en posición de remojado. Si está en la fase 3 y está en posición de remojado, se cumple la condición 3, con lo cual pasa a la fase 4. Condición 4, tiempo rodillos. Si está en la fase 4, cuando deja de dar la salida activa del temporizador, porque es de pulso, recordemos que activa la salida cuando tiene la entrada activa, cuando le llega la entrada activa y la tiene activada durante un tiempo. Por lo tanto, cuando ha pasado el tiempo, cuando deja de tener activa la salida. Por lo tanto, cuando haya pasado el tiempo de que está en la fase 4, se cumple la condición 4. Condición 5, luego la salida o las salidas que tenga en esa fase, como solamente las tiene en esa fase, una vez que se cumple la condición 4 las quitará directamente, porque solo las activa en esa fase. Condición 5, en posición, jabonado. Vale, pues cuando hay fase 5 y está en la posición, se cumple la condición, con lo cual pasa a la fase 6. Fase 6, tiempo 2, ¿vale? En rodillos, pues vale. Pues cuando pase el tiempo 2 en la fase 6, pasa a la fase 7. Fase 7, posición. Como vemos, prácticamente se repite casi todo, excepto alguna condición y ya está. Que las condiciones son las que hemos puesto aquí. Es decir, si hay dos pasadas, si hay brillo o si hay ósmosis y nada más. Bien, condiciones de tiempo de rodillo 3, lo mismo. Esto simplemente cuando esté en posición pasa a la siguiente. Cuando haya pasado el tiempo pasa a la siguiente. En la 11 esta es la única un poco especial. Si no hay dos pasadas y está en la posición 6, se cumple la condición 11. Y o bien si no hay dos pasadas, o bien si está ya en la pasada 2. Pues ya está. Y si hubiese posibilidad de más pasadas, pues pondríamos aquí más condiciones. Ahora, que hay dos pasadas y está en la pasada 1, vale. Pues cuando está en la posición 3, vale, pues inicializa la pasada 1, o sea, quita que sea la pasada 1, pone que es la pasada 2 y activa la condición devuelve. Con lo cual, pues ya está. Ahora, condición 12, tiempos. Pues cuando esté en la fase 12, cuando se haya cumplido, condición 12. La 13, pues cuando está en la posición, cuando ha llegado a la posición, pasa a la fase 14. En la 14, si no está en la posición, es decir, esto es para sacar el vehículo. Y aquí se ha tenido que subir el conductor y sacar el vehículo de la posición esta. Entonces, una vez que saque el vehículo, se cumple la condición 14 para que pase a la fase 15 y botón de marcha. ¿Vale? Lo quita el botón de marcha, es decir, para todo, porque en la fase 15A, como recordamos, pasa otra vez a la fase 1. ¿Vale? Ahora, salidas digitales que
pueden salir en varias fases, que no salga en una sola, vale, pues son adelante y atrás. Adelante, pues cuando sigue 1, o sigue 2, o sigue 3, o 4, 5, 6, entonces va hacia adelante. Y cuando sea pasada 2, va hacia atrás. Y ya está. El programa está hecho. Ahora vamos a ver en pantalla qué es lo que hemos, memorizado, cómo la hemos programado. Bien. En variables HDMI tenemos las variables L1, es decir, todos los datos de lavado 1, luego los datos que hemos almacenado en variables, algunos, pues permiso, pues ¿para qué? Para el botón de permiso, ST1, 2, 3, 4 y 5, que son las salidas estas, ¿vale? De que se ha pasado el tiempo de moja, el tiempo de, o sea, que está activo el tiempo de moja, el tiempo tal, que estos al final me parece que no los utilicé, o sí, no recuerdo, ahora lo veremos. Bueno, y después vamos a la pantalla. En la pantalla, lo que es libre, pues en propiedades, vale. Simplemente, bueno, la apariencia a este fondo, pues se lo cambio aquí en propiedades, en apariencia, ¿vale? Bien, entonces, aquí en animaciones, dinamizar visibilidad, es decir, yo lo hago visible cuando está la salida libre, ¿vale? Cuando está activa de 1 a 1, ¿vale? Y esto es un texto, con lo cual no tengo ningún evento, en eventos no hay nada, ¿vale? Y lo mismo con todos los demás. Ahora, pulse marcha, yo lo hago visible de 1 a 1 y lógicamente en propiedades pues tendrá el color este, ¿vale? Pasada 1, pues cuando es la pasada 1 de 1 a 1, pasada 2 y así todos. Adelante, pues lo mismo, con adelante de 1 en 1 y atrás lo mismo. Con retorna, pues cuando sea pasada 2, el sigue, pues con el sigue 1, sigue 2, etcétera, etcétera, hasta sigue 6 y la salida que es en la posición 7. Estas son de posicionamiento todas. Esta posición 1, es decir, cuando le llega a la posición se activará esto. Pero a ver, cuando le llega a la posición, llega al PLC y lo leerá y se activará. Posición de remojado, enjabonado, aclarado. Si no está activa, pues no se ve. De tal forma que la pantalla queda mucho más limpia. Después, en segundos, vale. Conectar la variable a una propiedad. Esto me dice el temporizador 1, el 2 y hasta el 5, ¿vale? Y después, aquí, en dinamizar colores y parpadeo, vale, sí. La ST que he dicho que no me acordaba aquí en variables, para qué la usaba, sí, la uso justamente para eso. Es decir, cuando el temporizador está activo, el fondo lo pongo en color azul. Y si no, se queda en color blanco. La 3, pues lo mismo, la 1, igual, ¿vale? Cuando está activo lo pongo en color azul. ¿Para qué? Para resaltar ese temporizador y saber que está contando ese tiempo y no otro. Bien, ahora vamos a los botones. Hemos visto ya todo. El permiso, pues bueno, aquí únicamente tiene dinamizar colores y parpadeo y luego, claro, como botón en eventos. Entonces, permiso lo pondrá verde, lo mismo que en posición, lo mismo que dos pasadas, lo mismo que osmosis, todo. Vale, y ahora en eventos, pues el permiso al soltar, lo único que hago es invertir el bit. Lo mismo en las posiciones, posición 1, ¿vale? Lo mismo, invierto bit y en posición 7. Y después, en marcha, lo único que hago es activar bit porque lo desactivo desde el programa de PLC. Dos pasadas invierto bit, invierto e invierto. ¿Vale? Y ya con esto ya hemos visto el programa y la pantalla. Vamos a ver el funcionamiento. Bueno, pues ahora, como lo tengo preparado aquí,
En pantalla 1, como vemos, está totalmente limpio. Yo le doy permiso, entonces se activa libre y pasada 1. Cuando entra el vehículo a posición, ya no está libre, ¿vale? Pero sigue en pasada 1. Entonces me dice que está en posición en la entrada y que pulse marcha. Bueno, aquí puedo seleccionar que dé 2 pasadas y yo que sé, que haga brillo u osmosis, o las dos cosas, lo que queramos. Bien, cuando pulso marcha, se queda marcha dada. Ahora me está diciendo adelante, ¿por qué? Porque está lo de sigue, ¿vale? La salida de sigue. Entonces, me voy de esta posición, la pongo en esta otra, está ya remojando. Entonces está corriendo el tiempo de rodillos y moja. Ha corrido el tiempo. Bueno, me ha cogido los tiempos que tenía antes porque no le he hecho, no he reiniciado el PLC. Pero bueno, tenía 5 segundos, me da igual, 5 que 8. En remojado ya ha terminado el tiempo, con lo cual sigue y está adelante. Entonces, quito en posición, me pongo en esta otra, quita adelante, está dando rodillos, jabón y brillo. El brillo está seleccionado aquí, bueno, y así sucesivamente. Voy adelante, rodillos agua, cuenta el tiempo, está en aclarado, sigue adelante, está en osmotizado. Aquí está porque le he pulsado osmosis. En la siguiente pasada, bueno, le voy a quitar la osmosis. Ahora ya va hacia atrás y retorna, ¿vale? Entonces he puesto retorna aquí para saber que tiene que ir a esta posición. Entonces quito en posición y va a retorna. Aquí, por ejemplo, pues ya está en pasada 2, activa los rodillos y tal del enjabonado y sigue. Está en aclarado el tiempo y cuidado, cuando llegue a osmotizado, como le he quitado la osmosis, pasará bien osmotizado y sigue, ¿vale? Y ahora ya el secado, seca pues los 4 segundos que tenía. Sigue adelante, como vemos el adelante este se quita cada vez que esto, y ahora ya se ha quitado porque ya tiene que subirse el conductor al coche y finalizar. Pues sale del coche y ya se queda libre. Ahora le voy a decir que solo una pasada y no brillo ni osmosis. Pues entonces le doy marcha, perdón, libre, pasada 1. Entonces lo pongo en posición, pulso marcha, sigo, viene a remojado, hace los 4 segundos y recordemos que no llevan ni brillo ni osmosis. Y ya han pasado los 4 segundos, adelante, llega enjabonado, aquí no lleva brillo, me parece que era aquí donde puse el brillo. Aquí en rodillos y agua, en aclarado. Ahora cuando pase a osmosis, pues no va a hacer nada, sino seguir, porque no lo tiene seleccionado. ¿Vale? Secado. Ahora seleccionaremos osmosis para que nos dé y salida. Y libre otra vez, se pone en posición, le damos marcha, se viene aquí, remoja y tal, 4 segundos, sigue, enjabona y rodillos 4 segundos porque no lleva brillo, ahora sí que hará osmosis. Sigue, los 4 segundos, como esto sirve muy bien, lo del color, porque sabes en qué temporizador te encuentras. Me faltarían aquí los textos pues para saber exactamente el temporizador, pero bueno, me lo está diciendo aquí, es el del secado. Con lo cual, y cuando hayan pasado ya el tiempo, pues ya está. Viene aquí y fin. Bueno, pues esto es todo el tutorial por hoy. Espero que no se haya hecho muy largo, no lo sé, porque bueno, creo que era un poco más complejo a lo mejor que otros, pero como se puede ver es muy simple de resolver.
Es cuestión de fasear o fasear o como se quiera llamar y ya está. Bueno, pues muchas gracias.